Bienvenido a una lección sobre desigualdades compuestas. Comencemos definiendo la intersección y la unión de dos conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos contenidos tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Como ejemplo, si deja que el conjunto A sea igual a los números de conteo del 1 al 7, y el conjunto B sea igual al contando números del 5 al 10, expresamos la intersección del conjunto A y B usando esta notación aquí, que es igual al conjunto que contiene 5, 6 y 7. Porque 5, 6 y 7 son los elementos o números que se encuentran tanto en el conjunto A como en el conjunto B cuando dos o más desigualdades se unen y se llama conjunción. Cuando resolviendo desigualdades compuestas para la palabra y, buscamos la intersección de los intervalos. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están contenidos en A o B. Entonces, si definimos el conjunto A y B como lo hicimos antes, entonces la unión del conjunto A y B expresada usando esta notación aquí, sería todo él, contando los números del 1 al 10 porque los números del 1 al 10 están en el conjunto A o en el conjunto B cuando dos desigualdades se unen o es llamado una disyunción. Para las desigualdades compuestas, para la palabra o buscamos la unión de los intervalos. Para enfatizar la diferencia entre la palabra y o, veamos un ejemplo más. Si te dicen que serás feliz en la vida si ganas mucho dinero y tienes una vida personal gratificante, debido a la palabra y en este caso ambas condiciones deben ser verdaderas para ser feliz. Sin embargo, si cambiamos la palabra y a hoy dice la declaración, usted será feliz en la vida si gana mucho dinero o tiene una vida personal gratificante debido a palabra o, en este caso, solo una de las condiciones debe ser verdadera para ser feliz. Resolvamos algunas desigualdades compuestas. Aviso para esta primera desigualdad, tenemos una variable en el medio y luego una desigualdad a la izquierda y a la derecha. Esta desigualdad compuesta siempre representa dos desigualdades conectadas por la palabra y. Comenzando en el medio, podemos leer esto de derecha a izquierda como x es mayor que negativo 2 y comenzando en la lectura media de izquierda a derecha, tenemos x es menor o igual que 5. Ahora grafiquemos ambas desigualdades. En la misma recta numérica y porque tenemos la palabra, y la solución es la intersección de los dos intervalos. Para x mayor que negativo 2 no está en el intervalo. Hacemos un punto abierto en dos flechas negativas a la derecha. Para la segunda desigualdad, tenemos x menor o igual que 5. 5 está en el intervalo. Tenemos un punto cerrado en 5 flechas a la izquierda. Este gráfico no es nuestra solución. Necesitamos interpretar esto. Debido a la palabra y estamos buscando para la intersección de estos dos intervalos, que serían los números del 2 negativo al 5 positivo sin incluir el 2 negativo sino el 5 positivo. Y, por lo tanto, la solución se vería así. Para expresar esto, usando la notación de intervalo, el intervalo va de negativo 2 a positivo 5. El intervalo no incluye negativo 2. Tenemos un paréntesis a la izquierda de negativo 2. Incluye 5, y por lo tanto tenemos un corchete a la derecha de 5. La siguiente desigualdad compuesta es obviamente uno compuesto, desigualdad. El primer paso es graficar las dos desigualdades. Grafiquemos uno en rojo y uno en azul. X es menor que negativo 2. Negativo 2 no está en el intervalo, abre nuestra flecha negativa 2 hacia la izquierda. X mayor o igual que 3. 3 está en el intervalo, punto cerrado en la flecha 3 a la derecha. Ahora estamos buscando la unión de estos dos intervalos, lo que significa que combine estos dos intervalos para determinar la solución, lo que significa que este es el gráfico de la solución. Vamos a seguir y graficarlo en negro. El gráfico final tiene un punto abierto en dos flechas negativas a la izquierda y un punto cerrado en 3 con una flecha a la derecha. Para expresar esto usando la notación de intervalo, debemos reconocer a la derecha que nos acercamos al infinito positivo. A la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Entonces, el intervalo a la izquierda tenemos el intervalo de coma infinito negativo 2.
Ninguno de los puntos finales está incluido y por lo tanto tenemos paréntesis alrededor del infinito negativo y negativo 2. Y luego usamos una U mayúscula para la unión. El intervalo a la derecha es de 3 a infinito. El intervalo incluye 3 y, por lo tanto, tenemos un corchete a la izquierda de 3, y para el infinito positivo y negativo siempre usamos un paréntesis. Veamos otro ejemplo. Otra vez mirando el compuesto, desigualdad, tenemos una expresión variable en el medio, y luego una desigualdad a la izquierda y a la derecha, lo que significa que representa dos desigualdades conectadas por y, por lo tanto, buscaremos la intersección de dos intervalos. Leer de derecha a izquierda tenemos x más 2 es mayor que negativo 5. Y comenzando en el medio de la lectura de izquierda a derecha tenemos x más 2 es menor o igual que 4. Ahora, para ambas desigualdades, necesitamos resolver x por restando 2 en ambos lados. Restando 2 en ambos lados aquí y simplificando, 2 menos 2 es 0, dándonos x mayor que negativo 5 menos 2 es negativo 7. Y restando 2 en ambos lados aquí y simplificando, nuevamente 2 menos 2 es 0, lo que nos da x menor o igual que 4 menos 2 es 2. Ahora graficamos ambas desigualdades en la misma recta numérica y debido a y, busque la intersección de los dos intervalos. X mayor que negativo 7 tiene un punto abierto en la flecha negativa 7 a la derecha, x menor o igual. Para positivo 2, tenemos un punto cerrado en 2 porque 2 está en el intervalo y la flecha hacia la izquierda. Observe cómo la intersección de los dos intervalos son los números que son. Se grafican dos veces todos los números del 7 negativo al 2 positivo, sin incluir el 7 negativo sino el punto final del positivo 2. Entonces, esta es la gráfica de solución. Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 7 negativo a 2 positivo, no incluye 7 negativos pero sí incluye 2, lo que significa que tenemos un paréntesis a la izquierda del negativo 7, y un corchete a la derecha del positivo 2. También podemos decir que el intervalo está abierto en negativo 7 y cerrado en positivo 2. Siguiente. Al observar la desigualdad compuesta, podemos ver que las dos desigualdades están conectadas por la palabra o, por lo que estamos buscando la unión de los dos intervalos, o estamos combinando los dos intervalos. Entonces, primero tenemos 2x más 3 menos que negativo 2 o x, un mayor o igual que 2. Para resolver x aquí, primero restamos 3 en ambos lados. Recuerda al resolver una desigualdad, si alguna vez dividido por un negativo, necesitamos revertir la desigualdad. 3 menos 3 es 0 dándonos 2 veces menos que negativo 5. Dividiendo ambos lados por 2, simplificando, 2 dividido entre 2 es 1. 1 veces x es x tenemos x menos de 5 mitades negativas, que es negativo 2.5 o si queremos 2, y 1 2 negativos o para resolver x. Aquí agregamos 1 a ambos lados. Simplificando, negativo 1 más 1 es 0, tenemos x mayor o igual que 2 más 1 es 3. Grafiquemos ambas desigualdades. X menos que negativo 2 el punto 5 tiene un punto abierto en negativo 2.5 porque negativo 2.5 no está en el intervalo. Tenemos una flecha a la izquierda o x es mayor o igual a 3. Punto cerrado en 3 porque 3 está en el intervalo, flecha hacia la derecha. Debido a que tenemos 1 estamos buscando la unión de estos dos intervalos, lo que significa que combinamos estos dos intervalos para determinar la solución. Y por lo tanto, la solución es que ambos intervalos se abran en negativo 2.5 flecha hacia la izquierda o cerrada en positivo 3 flecha hacia la derecha. Para expresar usando notación de intervalo, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo a la derecha. Nos acercamos al infinito. El intervalo a la izquierda es del infinito negativo al 2.5 negativo. Ninguno de los puntos finales está incluido y por lo tanto tenemos paréntesis, o podemos usar la palabra o para la unión. Para el intervalo a la derecha, tenemos el intervalo de 3 a infinito.
El intervalo incluye 3 a la derecha tenemos un paréntesis. Nuevamente podemos usar U para unión o la palabra O, ambos son aceptables. Ahora echemos un vistazo a dos especiales casos que ocurren al resolver desigualdades compuestas. Para esta primera desigualdad debido a la palabra, y estamos buscando la intersección de estos dos intervalos. Comencemos graficando los dos intervalos. Grafiquemos uno en rojo y uno en azul. Para x mayor que 5. 5 no está en el intervalo. Tenemos un punto abierto en la flecha 5 a la derecha. Para x menor o igual que un negativo es en el intervalo tenemos un punto cerrado en negativo 1 y una flecha a la izquierda. Esto se parece al gráfico de una O desigualdad compuesta pero es un I. Desigualdad compuesta, y por lo tanto estamos buscando la intersección de estos dos intervalos. No hay intersección y, por lo tanto, no hay solución para esta desigualdad compuesta y, por lo tanto, la segunda recta numérica sin nada graficada es la solución y, a menudo, no indicamos ninguna solución que también podamos expresar con el círculo con una barra oblicua a través de él. Y para él. En el último ejemplo tenemos x menor o igual a 4 o x mayor que 0 para x menor o igual a 4. Tenemos un punto cerrado en 4 porque 4 está en el intervalo. Flecha hacia la izquierda y para x mayor que 0. 0 no está en el intervalo. Tenemos un punto abierto en la flecha 0 a la derecha. Esto se parece a la gráfica de un compuesto y desigualdad pero debido a la palabra o estamos buscando la unión de estos dos intervalos. Observe que la recta numérica completa se representa gráficamente al menos una vez y, por lo tanto, la solución a esta desigualdad compuesta son todos los números reales. Para graficar todo real, números, simplemente graficamos la recta numérica completa. Para expresar esto usando la notación de intervalo, nuevamente a la derecha nos acercamos al infinito positivo, a la izquierda nos acercamos al infinito negativo. Para la notación de intervalo, tenemos el intervalo de infinito negativo a infinito positivo que no son números reales, por eso siempre usamos paréntesis para infinito positivo y negativo. Espero que hayas encontrado esto es útil.